Hola a todos, espero que estén teniendo una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Qué mejor para celebrar la Navidad que con algo de plática de One Piece, así que sean bienvenidos a este video de teorías de los comentarios, en donde analizo a detalle algunas de las ideas que me escriben en mis videos y que me parece interesante compartir, poniendo de mi parte para expandir la conversación. En esta ocasión quiero hablar principalmente de Barba Negra, aunque también de cierto detalle interesante que me revelaron sobre el arco más reciente. No va a haber spoilers para quienes no leen el manga, sino hasta el final. Yo voy a dar el aviso para que llegado el momento pausen el video quienes así lo deseen. Vamos a comenzar. Hink dice: acabé de ver, Ors tiene 3 calaveras en su cinturón, las mismas que están en la Jolly Roger de Kurohige. Se dice que Ors murió de frío en un país de hielo y que Teach viene de un país de hielo. Esto porque Luffy dijo que las personas de los países de hielo nunca duermen. He aquí a Barba Negra, esto significa que Ors murió en el país de donde proviene Kurohige. Es definitivamente notable el cinturón con 3 cráneos que Ors tiene, así como el collar de su descendiente Little Ors Jr., que recuerda al Jolly Roger de Barba Negra. De hecho, hace bastante tiempo hice algunos videos relacionando esto con el modo Ashura, pues ahí Zoro se ve con 3 cabezas que si viéramos nada más los huesos, también se verían muy similares. Sobre la idea de que Ors murió en el país de origen de Barba Negra es posible. Hasta el momento sabemos lo siguiente. El cuerpo de Ors fue encontrado por Moria en un sitio llamado el País de Hielo, del cual no sabemos nada. Aunque Moria viene del West Blue, en realidad nunca nos dijo que el País de Hielo estuviera en esa parte del mundo, así que bien podría estar en cualquier sitio, incluida la Gran Línea. Eso es importante porque de Barba Negra sí que sabemos que proviene de la Gran Línea, y en concreto recientemente el Vibrecar Databook nos reveló el nombre exacto del sitio, Puerto Shade. Es importante notar que a diferencia de Rocky Port, la palabra puerto en el lugar de origen de Barba Negra está en japonés. Lo digo porque eso afirma que el Puerto Shade es un puerto efectivamente de alguna isla, a diferencia de Rocky Port, que está escrito todo en inglés y es un nombre propio. De manera que sí, quizás el Puerto Shade esté en el país de hielo y ahí es donde precisamente nació Barba Negra. No hay nada por el momento que desacredite esta teoría, así que ya veremos si resulta ser verdad. Joe Alex dice: hola Zing, muchas gracias por tu contenido, uno de los mejores de la comunidad de One Piece. Aprovecho para dejarte un pequeño análisis referente a algo que mencionaste en el video. Con respecto al funcionamiento de las frutas, nunca me ha agradado que se dé por hecho que reencarnan en la fruta más cercana. De ser así, el gobierno mundial las habría monopolizado en estos 800 años. Me parece más lógico que renazcan al azar o por su propia voluntad en cualquier parte del mundo. Esto me lo confirmaron a medias las frutas de Bartolomeo y Bonchan, cuyos usuarios anteriores murieron dentro de Wano, país cerrado al mundo. Sobre la fruta de Ponghazard me pareció más normal que sucediera debido a que Smiley era una masa de gas de los residuos de los experimentos de Vegapunk, del cual se sabe que experimentaba con frutas. Primeramente te agradezco mucho por ese super gracias y por tu comentario. Quisiera repasar los puntos que mencionas porque son interesantes, tienen sentido y presentan un ángulo distinto a lo que se cree convencionalmente. Aunque creo que a veces la gente sobreestima las capacidades del gobierno mundial para encontrar cosas, como frutas del diablo o incluso poneglyphs. Me parece que es bastante posible, sin embargo, que las frutas del diablo renazcan al azar en el mundo. Ciertamente, tanto la Bari Bari como la Mane Mane no Mi, si es que se reciclaron en una fruta cercana, debieron haberlo hecho dentro de Wano o al menos muy cerca de ahí, lo cual hace extraño que terminaran en sitios tan lejanos. Aunque no es que sea imposible, de hecho Kaido está en el bajo mundo y podría haberlas vendido o algo así si es que él las encontró. Podemos pensar escenarios diversos en los que pasaran cosas de esa índole, aunque ciertamente es extraño que salieran de Wano siendo un país cerrado. La base que siempre usamos para creer que las frutas del diablo reencarnan en una fruta normal, que esté cerca, viene del arco de Ponghazard. Pero sí, la situación podría ser muy atípica. Lo que vimos no fue un usuario humano o animal morir, sino una sustancia. Ni siquiera era un objeto sólido. Como César Clown es un científico conocedor de las frutas del diablo, claro que podría haber encontrado una manera de experimentar con la fruta de ajolote una y otra vez sin perderla. Y por eso vemos que se recicla en una manzana cercana. Pero cierto que ese proceso que vimos podría ser algo inducido por César Clown y no el método natural. Entre más pensé en el tema, más sentido me hizo que se reencarnen al azar en el mundo, porque a lo largo de la historia creo yo que tal vez el método más común por el que un usuario muera sería que se ahogara en el mar,
Siendo así, quizá podríamos pensar que la mayoría de las frutas del diablo deberían estar en el fondo marino o algo así, pero no es cierto. Ya veremos cuando Oda nos revele todo el mecanismo, si lo que vimos en Pon Hazard es la norma o no, pero creo que es un punto muy válido el no dar por sentado que lo es. QuetzalDead7777 dice: todavía me pregunto qué tendrá Teach para contrarrestar el haki de Luffy. Ya hemos visto el haki de Luffy que está rivalizado con el haki de Kaido o incluso el haki de Shanks. Creo que hay dos opciones para contestar esta pregunta. Una es que simplemente Teach tiene un haki muy poderoso también. Era una teoría popular que Teach quería la Yami Yami no Mi para suprimir poderes de frutas porque él no puede usar haki, cosa que fue desmentida cuando peleó contra el Serafín de Mihawk y claramente usó armamento. Aún después de ese momento, la gente sigue teniendo esta idea de que Teach no sea tan buen usuario de haki o que quizá no tenga el color del conquistador. Puede que eso sea verdad, pero a estas alturas diría yo que es más probable que Teach tenga un altísimo nivel de haki a que lo contrario sea verdad. Siendo así, la batalla contra Luffy no sería tan diferente a la que tuvo con Kaido, usuarios muy poderosos de fruta aunado a haki de alto nivel. Ahora, por pura diversión, supongamos que en efecto el haki de Teach no está a la altura que el de Luffy. En ese caso, el tener 3 frutas extremadamente poderosas y quizá despertadas podría ser suficiente para que Teach se equiparara. Como ejemplo tenemos la batalla entre Big Mom, Kid y Law. Claramente la Yonko tenía un haki extremadamente superior al de los otros dos, quienes estaban perdiendo completamente contra ella hasta el momento en el que despertaron sus frutas. Aunque es cierto que aún así no eran más poderosos que ella, incluso haciendo equipo, sí que cerraron mucho la brecha de poder y pudieron darle más pelea. Creo que no debemos subestimar los poderes de fruta del diablo simplemente porque el haki pueda contrarrestar algunas de sus propiedades. El mismo Barba Negra le dice a Law en su pelea en la isla Winner que ser usuario vale la pena el riesgo de ahogarse. Teach sabe cosas sobre las frutas que nosotros no, y quizá nos mostrará el por qué deposita tanto sus esfuerzos en conseguir frutas próximamente. Gonzalo Ariel Villa dice: me recordaste a Cavendish cuando duerme y despierta su demonio cuando mencionaste lo de que Teach no duerme. ¿Hay algo ahí tal vez? Quizá sí. Nunca supimos qué hay detrás del fenómeno que Cavendish experimenta al dormir. Cambian sus rasgos faciales y actúa por instinto solamente. Diría yo que es una especie de sonambulismo muy extremo. No tanto un demonio en sí, aunque realmente todo es posible aquí. Independientemente de eso, si Barba Negra tuviera ese mismo problema y actuara involuntariamente cada que se duerme, tendría mucho sentido que no quisiera hacerlo. Tal vez en el pasado mató a su familia al dormir o algo así y por eso siempre se mantiene despierto. Es una idea interesante e implica que alguna vez tendríamos que ver a Barba Negra con su alter ego enfrentar a algún personaje poderoso. ¿Será ese el secreto detrás de la cicatriz de Shanks? Ahora sí voy a comenzar a hablar de información reciente del manga. Los que no vayan al corriente con la historia, pausen el video en este momento si así lo desean. Facundo Elizondo dice: Zing, no sé cómo funciona el tema del Gorosei con respecto a los serafines. O sea, no sé si ellos puedan saber que alguien dejó de ser Gorosei. Por ende, asumiendo que no lo saben, pueden controlarlos engañándonos y haciéndolos creer que Devon es Saturn. Y el hecho de que haya muerto no importa porque Devon pudo convertirse en Absalom, siendo que él ya había muerto por la fruta que tenía Shiryu. Claro, esa es una posibilidad. De hecho, como sabemos tampoco del sistema de jerarquía de los serafines, así como de la fruta de Devon, es completamente posible que puedan ser engañados. Ahora, tenemos ciertas pistas. Los serafines no parecen actuar por su criterio, sino de forma automática. Es decir, no es que le hagan caso a los Vegapongs o a Sentomaru porque se vean obligados o porque escuchan su voz, sino por un mecanismo que hace que ellos reaccionen a las órdenes de estas personas de manera instantánea. Lo mismo con el Gorosei. Es importante que si alguien tiene autoridad y quiere comandar a un serafín, debe hacerlo presencialmente. No se puede por llamada. Eso descarta que los serafines sean quienes deciden, y de hecho confirma que hay un componente especial que se necesita para activarlos, algo que solo puede ser transferido en persona. Creo que por ejemplo la voz no es la respuesta, porque esa podría transmitirse por Denden Mushi o en una grabación con un dial. Como Vegapunk ha investigado el alma, considero posible que los serafines reaccionen directamente a la energía vital de quienes sean parte de la jerarquía. Piénsenlo así. Si cada ser vivo tiene un patrón de ondas característico, entonces los serafines reaccionan solo a quienes emiten los patrones que Vegapunk programó en ellos, que serían los del Gorosei,
los Vegapunks y Sentomaru. Y además tuvo que haber programado un patrón extra, que es el que emiten los chips de autoridad que cualquier persona puede usar. Eso es solo una teoría, pero si es verdad, los serafines podrían ser engañados por Devon si es que su habilidad de fruta no replica solo la apariencia y la voz, sino también la presencia de quien está copiando, ese patrón que es característico de cada persona. Creo que en One Piece ya tenemos evidencia suficiente de que las personas emiten energías características que pueden ser reconocibles. Por ejemplo, Luffy pudo reconocer a Shanks por el haki del conquistador que emitió cuando estaba cerca de Wano. Si no fuera así, Luffy solo habría notado un haki poderoso, pero no le habría resultado familiar. No sé si Vegapunk tenga el nivel para entender este fenómeno científicamente, así como para incorporarlo en los serafines como método de autentificación, pero sabemos que estudiaba el alma, así que es posible. Rafa Mendoza dice: Zinc, leí por ahí que la última palabra que dijo Saturn al morir fue Koron. El niño de Elbaf se llama Colon, pero en caracteres en japonés sería Koron. ¿Habrá algo allí? Me puse a investigar este tema del cual no tenía la más mínima idea, y es cierto. Luego de que Saturn se vuelve esqueleto, luego de su enorme alarido y de la explosión oscura, vemos un último globo de diálogo con la escritura en katakana que dice Koron. Esa es exactamente la escritura que se usa para el nombre del niño de Elbaf, al cual conocemos como Colon. De entrada, lo primero que pensé es: tal vez Koron es alguna especie de onomatopeya, un sonido que hicieron los huesos al caer al piso. Y en efecto resulta que así es. Koron es una palabra que puede usarse para ejemplificar el sonido que algo hace al caer pesadamente en el idioma japonés. De manera que lo más probable es que ese globo de diálogo solamente está mostrando que los huesos cayeron y chocaron contra el piso, y no que Saturn dijera tal cual la palabra Koron antes de morir. De todas maneras, me parece que no es cero la posibilidad de que haya algo más importante detrás de este tema. Por ejemplo, ya hemos visto en el pasado otra onomatopeya, Nika, que se usa en una sonrisa amplia, pero Nika no es solo una onomatopeya, es el nombre del dios del sol, tema importantísimo en One Piece, y además es el nombre de una de las hermanas Medaka de la isla Gyojin. Creo que podría ser que Colon sea también un nombre importante del pasado, un héroe o un dios de la antigüedad, y el niño gigante que vemos se llame así en honor a él, así como tal vez la sirena Nika lleve ese nombre en honor al dios del sol, aunque eso no está confirmado todavía. Es una idea loca, pero vamos, imposible no es, y precedentes ya tenemos. Pero hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Déjame como siempre tus teorías en los comentarios, dale like al video si te gustó y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo y en esta ocasión especialmente agradezco a Federico Juárez, Cristian Choquehuanca, Osep de Yolide, Minor Alonso, Big Buda Moreno, Furia de Roja, Fede González, Leax Q, Emiliano Burgos, Gatsuchili, Carlos Becofla, Terre Segundos, Nicolás Yáñez, Bogonder of U, Dani Rodríguez, Eric Vázquez, Christopher 21, Juan Peinado, Nas, Soel Manríquez, Isdi Blue, Feile Jefe Criollo, José Fernando Herreras, Víctor Ponce, Benjamín Bustos, Fable, Shaggy de Lazo, Miguel Ramos, Río Mojiro, Miguel Pérez, Thiago Suárez, Lucas Núñez, Alejandro Torres Gómez, MS, Charlie, Jonathan Castillo, Lujío, Mac, Noel Serna, Manuel Pedraza, Raito Sama, Jack Calamidad, Steven Aiza, Kinji, Mr. Alba Alfanes, Marco, Roberto Castillo, Rainer, Evira Oquigi, Alexis Ferrón, Vic, Alex Hefner, José Alarcón, Daniel Sánchez, Cecilia Gatica, Mr. Robot, Andrés Miñán, De Guías, Jordan BMX, Monkey Dialon, Andrés Nolasco, ETBN55, Álvaro Flores, Godusop, Joaquín Tobías, Kenny Martínez, Samuel Jiménez Urbina, Oando, Gonzalo Cazorla, Nico Anse, De Gozaru, 25 BAM CL, Niterib, Fónica Tiger SMK, Ichiban JT, Sig, El Diario de Black Reaper, Obito Gómez, José Román, Gonzalo Ariel Villa y Emilio Angulo. Si deseas unirte a los miembros y aparecer al final de los videos, así como tener acceso anticipado a los videos, sigue el enlace en la descripción o da clic en el botón de unirse. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.